Hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario y en este último día del mes de enero la Iglesia celebra también la fiesta de San Juan Bosco, ese presbítero italiano que fundó los salesianos, tomando el nombre de San Francisco de Sales, preocupado sobre todo por esa inquietud que el Señor le había puesto en el corazón de la juventud. Y aquí también hay juventud, y aquí también hay jóvenes, y además, bueno, algunos son verdaderos apóstoles, pero uno no puede menos que acordarse también de los jóvenes de Córdoba, de las distintas parroquias por donde ha ido pasando, jóvenes que ya se van haciendo adultos, que van tomando responsabilidades. Y hoy me gustaría a mí, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, pedirle a San Juan Bosco, patrono de la juventud, por nuestros jóvenes. Que ellos sean los que nos contagien, los que irradien, los que nos den esa chispa de la espontaneidad, de la ingenuidad que tantas veces nos hace falta, que se nos olvida, ¿verdad? Con el tiempo, con los años, nos hacemos más cómodos, nos cuesta mucho más trabajo ese ímpetu, ese arrojo, ¿no?, del corazón joven, ¿no?, que se entrega por completo. Y pedimos pues por los jóvenes que quieren seguir a Cristo, y por los distintos grupos GPS de Córdoba y por los grupos de jóvenes de toda la Iglesia, ¿no? Que ellos sean de verdad, bueno, pues la pasión de Jesucristo en medio de un mundo que vive enfermo por una pandemia que nos asola y que no es solamente una pandemia de enfermedad física, sino que es también una pandemia de enfermedad espiritual. Dicen que el COVID, ¿verdad?, te impide respirar, y quizá nuestras almas adormecidas, nuestra vida ranqueante, nuestra tibieza, nuestra mediocridad, pues también nos impide respirar ese aire puro de la gracia de Dios que nos llena de vitalidad y de optimismo. Pues a San Juan Bosco hoy le encomendamos esa primera petición. Y hoy quiero hacer mío, en el Evangelio del día de hoy, que nos narra el evangelista Marcos, algunas notas que nos sirvan para nuestra consideración y reflexión. Dice el evangelista Marcos que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm. Cafarnaúm es la ciudad, ¿verdad?, en torno a la cual Jesús lleva a cabo casi toda su vida pública, casi todo su ministerio. Allí en aquella ciudad ha llamado a los primeros apóstoles, está la casa de Pedro. Cuando el sábado se enteraron de que Jesús iba a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque Jesús no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Y aquí viene la primera reflexión. ¿Qué significa este enseñar con autoridad? Nosotros a veces decimos en nuestro vocabulario, esta persona habla con mucha autoridad porque es experto en la materia, o a veces porque decimos, esta persona es muy autoritaria porque manda mucho, porque exige mucho, porque todo lo dice con voces. La autoridad a la que hace referencia el Evangelio no va por ese tiro. Bien, es verdad que la manera de enseñar los escribas en la época de Jesús en la sinagoga era refiriéndose y relatando pues las opiniones de otros escribas anteriores a ellos, o intentando interpretar la Sagrada Escritura que leían, la ley y los profetas, con otros pasajes, y decían, fulanito dice, menganito dice. Y sin embargo, cuando Jesús habla, Él habla en primera persona. Se os dijo y yo os digo. Él no necesita referirse a la opinión de nadie para interpretar o para decir lo que es la voluntad de Dios, porque es Dios mismo. Pero quizá ese enseñar con autoridad va un poquito más allá. Enseñar con autoridad moral, que significa lo mismo que enseñar con coherencia de vida. Y nosotros nos podemos encontrar con personas que son muy elocuentes en su vida, no porque digan las cosas pegando voces con autoridad, sino porque lo que dicen lo viven. Son íntegros. Es lo que llamamos autoridad moral. Hay personas que predican el Evangelio sin pronunciar una palabra. Y yo me pregunto hoy, ¿tengo yo también esa integridad que brota de vivir con autoridad moral? ¿Vivo públicamente lo que vivo en la intimidad del corazón?
Si mi enseñar fuera con autoridad moral, sería transmitir aquello que arde en el corazón. Y eso sí que llega. Y eso sí que es eficaz. Y a veces no hacen falta muchas palabras. Dicen que el cura de Ars, a veces en sus sermones, se pasaba más tiempo llorando de la emoción por lo que vivía que por lo que decía. La autoridad. Y tiene autoridad quien primero refrenda con la propia existencia aquello que enseña o aquello que dice. El mundo está cansado de maestros que nos dicen dónde invertir en bolsa, cómo va a evolucionar la pandemia, cómo va a ser un partido político u otro. El mundo no necesita maestros que le digan lo que tiene que hacer. El mundo necesita testigos. Me dejo yo enseñar por Jesús. Y soy yo también de los que viven de esa autoridad. Dame, Señor, la gracia de la autoridad moral. Había allí en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. Dicen, verdad, que los poseídos a veces sucede incluso en nuestro mundo, ¿verdad? Pues quien tiene un espíritu inmundo, el demonio como que lo retuerce. Y eso fue lo que le pasó a este hombre. ¿Qué quieres de nosotros?, gritaba aquel endemoniado, Jesús Nazareno, o gritaba el demonio por medio de él. ¿Qué quieres de nosotros? Buena pregunta para preguntarnos hoy delante de Jesús. ¿Qué quieres de mí, Jesús? ¿Has venido para acabar conmigo?, le preguntaba el demonio por medio de aquel hombre. Sé quién eres, el Santo de Dios. Dios no viene para acabar contigo y conmigo, todo lo contrario. Viene para darle plenitud a lo que más anhela nuestro corazón, claro que sí. Pero nuestro corazón a veces está muy lleno de espíritus inmundos. La mentira, la doblez, la envidia, el rencor, la soberbia, la prisa, la impaciencia, la gula, la pereza. Son como eso, las puntas de un iceberg que nos dicen que hay algo que posee nuestro corazón que no tiene paz. Y Jesucristo no viene a acabar con nosotros, todo lo contrario, viene a liberarnos para hacernos más felices. Y aquel endemoniado sabía quién era Jesús. Sé quién eres, y yo sé quién es Jesús. Y me dejo yo también, ¿verdad?, liberar por él. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. Y dice el evangelista Marcos, probablemente porque se lo oyó contar muchas veces a Pedro en Roma, a los cristianos, y así lo consigna en su evangelio, que el espíritu inmundo retorció a aquel hombre y dando un grito fuerte salió de él. Y es que quitar esos demonios que anidan en nuestro corazón, esos espíritus inmundos que nos hacen vivir con la cabeza agachada mirando hacia la tierra, infelices, desdichados, claro que cuesta trabajo quitarlo, claro que sí, y solamente lo quita quien tiene autoridad y poder sobre ellos, que es el Señor, claro que sí. Pero hay que esforzarse por hacerlo y hay que dejarle también al Señor que lo haga. Claro, así creció la fama del Señor en medio de aquella gente. Hasta los espíritus inmundos le obedecen. ¿Cuáles son mis espíritus inmundos? ¿Cuáles son esos espíritus que me impiden, que me hacen retorcerme y que me alejan del Señor? Que me hacen profundamente infeliz, desdichado. Hoy, en la primera lectura, Moisés, Dios por medio de Moisés, dice en el libro del Deuteronomio: el Señor tu Dios hará surgir un profeta como yo, de entre los tuyos, de entre tus hermanos. A él lo escucharán. Es lo que le pediste al Señor tu Dios en el monte Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz de Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio, no quiero morir. El Señor me respondió: tienen razón. Yo haré surgir un profeta de entre sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá cómo tienen que amarme. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta.
Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no haya dicho, o abre en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá. Miren, hermanos, el Señor nos sigue enviando profetas y pone delante de nuestros ojos testigos, personas que quizás sin palabras nos hablan mucho de Dios y son muy elocuentes. Y el gran profeta es Jesucristo. Y por eso la fuente inagotable de nuestra vida espiritual tiene que ser la escucha de la palabra de Dios. Que no vale con leerla ni con saberla de memoria. Los demonios también conocían a Jesús y escuchaban a Jesús. Y probablemente recitarían pasajes enteros de la Sagrada Escritura. No. Escuchar significa acoger, como María, en el corazón. Y Dios sí nos va a pedir cuenta, a ti y a mí, de si somos de los que escuchan y acogen o nos quedamos únicamente en recitar como papagayos, en que el Evangelio se quede aquí sin pasar aquí. Pues hoy, cuarto domingo del tiempo ordinario, pedimos por los jóvenes en esta fiesta de San Juan Bosco. Y pedimos también por los que tienen o tenemos ya juventud acumulada. La juventud no es cosa de edad, es cosa de vitalidad. Y yo conozco jóvenes que tienen más de 70 y 80 años, porque no han decaído en la intensidad de su vida, porque no han decaído de ilusionarse, de apasionarse, de ser generosos, de entregarse. Y hoy le pedimos al Señor también la capacidad de vivir con autoridad moral, con integridad, ser más testigos que maestros, porque el testigo no se afana en vivir una vida de escaparate dándole lecciones a los demás. El testigo vive. Los maestros, a veces, maestros de mucho aprendí de nada, ¿no? Dicen en el argot. Los maestros a veces se limitan a repetir, como papagayos, lo que dicen otros. No, Señor, yo quiero ser testigo. Y aquel que vive con la autoridad moral de que vive coherentemente. Y yo también te pido, Señor, por esos espíritus inmundos que a veces aprisionan mi corazón y que me hacen vivir con la mirada muy baja, falto de esperanza. Quiero, como María, acoger tu palabra. Pues hoy, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Que así sea.